Estamos en esta séptima edición del Festival Borges Palusa. En esta ocasión, en una conversación sobre la poesía de Borges con Jorge Monteleone, escritor, crítico literario, investigador del CONICET y un estudioso de la poesía en general. Recién, antes de iniciar esta conversación, decías, Jorge, a quien te doy formalmente la bienvenida, que escribir sobre poesía es una manera de hacer poesía. Y me gustaría quizás comenzar con esa definición, también no solo para entrar en la poesía general, sino en el mundo Borges en particular, porque era no solo un poeta, sino un poeta que ensayaba sobre poesía. Muchas gracias, Daniel. Gracias por la invitación. Siempre hablar de Borges es como volver a casa. Realmente para mí es muy entrañable desde muy temprano en mi vida. La lectura, la frecuentación de Borges hasta hoy. Y creo que me va a acompañar siempre. Y justamente formado de alguna manera en su poética, que fue una gran influencia para mí, eh, creo que el ensayo sobre poesía, a pesar de que tenga en algún carácter su trabajo probatorio, argumentativo, como ocurre, por ejemplo, con los ensayos críticos de tipo universitario, el ensayo en general es una forma reflexiva, una forma en sí misma, que Borges produjo de una manera esplendorosa. Y toda su obra ensayística, que él no quiso publicar en vida, ¿no? Por ejemplo, El tamaño de mi esperanza, El idioma de los argentinos, todos esos libros, es que fueron tres libros, Inquisiciones, por eso el otro se llamó Otras Inquisiciones, esos libros de los años 20 fueron realmente un compendio de poéticas relacionadas con la vanguardia. Es decir, ensayos sobre la nadería de la personalidad, ensayos sobre la metáfora, sobre el ultraísmo, sobre la estética de la vanguardia, anatomía de mi ultra, por ejemplo, que fueron el corpus reflexivo de la vanguardia argentina y de la vanguardia hispanoamericana en general, yo diría más complejo y más completo, a pesar de que Borges, que abjuraba de esa estética, los retiró de circulación. Pero pudimos, yo, bueno, personalmente los había leído en sus primeras ediciones en bibliotecas, pero después se distribuyeron después de su muerte. Y en ese conjunto ensayístico, Borges hacía poesía por otros medios, con una diferencia de grado en relación con su propia poesía de esos años. Los tres libros urbanos, porteños, vanguardistas, ¿no? Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente, que es del 23, Luna de Enfrente, que es del 25, y Cuadernos San Martín, que es del 29. Esos libros tienen una estética, una poética que están de alguna manera argumentadas, especificadas, y tienen como una especie de eco o de transfiguración en los textos reflexivos de Borges. Esto es para hablar de Borges, pero digamos podría extenderme a los ensayos críticos de los propios poetas que conforman una relación de grado con la poesía. Yo considero que el ensayo sobre poesía en su carácter es una forma de la poesía. Es una forma de la poesía por otros medios que no son los del verso, que no son los del ritmo del verso, que tienen un carácter esencial. Pero creo que la prosa sobre poesía, no la prosa poética que podemos encontrar en las iluminaciones de Rimbaud, por ejemplo, o en el Spleen de París de Baudelaire, o incluso en algunos textos del Hacedor, que yo considero que son poemas en prosa. A pesar de eso, yo creo que el ensayo poético es una inmersión
en la poesía que produce una dimensión interpretativa, reflexiva, y aquí utilizo metafóricamente la palabra reflexiva en el sentido de especular, es una especulación y es un espejo del poema, de la obra poética. Así que considero que el ensayo poético es escribir poesía por otros medios, ¿no? Tomo esta idea, Jorge, que Borges en sus ensayos hacía poesía por otros medios, y te propongo ir un poco más allá, tomando a Borges como referencia, pero también a otros poetas argentinos como Alberto Girri, que también reflexionaron sobre la materia poética y además eran poetas, y preguntarte o consultarte, para que pensemos en ese sentido, si hay un impacto en el estudio de la poesía respecto al oficio de la poesía. Es decir, si ensayás y estudiás poesía, ¿vas a ser mejor poeta? ¿Hay un link, hay una conexión en ese aspecto? Voy a tomar dos aspectos de tu pregunta. El, el primero es la mención de Alberto Gil. Es completamente atinada porque hay una relación muy directa entre Borges y Gil. A pesar de que a Borges, cuando leemos sus confesiones íntimas, por ejemplo en el Borges de Bioy, ¿no? No le gustaba Gil, no le gustaba la poesía de Girri, pero Girri era un enorme lector de Borges y la marca borgiana, a pesar del disgusto de Borges sobre ello, era muy intensa. Y yo creo que era muy intensa porque hay una prosodia, hay un ritmo en la poesía de Girri, que es un ritmo que viene justamente menos que de la poesía de Borges, de su prosa. La prosa de Borges tiene una marca rítmica muy fuerte de la sintaxis anglosajona. La posición del adjetivo en Borges es una posición que proviene de la sintaxis anglosajona, de la sintaxis inglesa específicamente, de la lengua inglesa, que produce un efecto estético, mutatis mutandi, relacionado, por ejemplo, con el modernismo hispanoamericano en Rubén Darío. Cuando Rubén Darío modifica, muta la lengua española, lo hace en parte por aquello de lo que lo acusaban sus detractores, el galicismo mental, que escribía con una sintaxis propia de la poesía francesa, con una forma rítmica que tenía resabios del francés, por ejemplo, de Verlaine, ¿no? Tenemos poemas verlenianos, digamos así, por eso lo llamó, bueno, padre y maestro mágico, liróforo celeste, ¿no? En Borges tenemos una equivalencia respecto de la lengua inglesa. Lo que Borges hace con la lengua española, especialmente a partir de la poesía, es una mutación de las tradiciones hispanizantes que tuvieron otros países latinoamericanos. La marca del ritmo hispánico en la poesía de México, en la poesía de Chile, en la poesía de países, digamos así, no rioplatenses, es decir, no vinculados con el cosmopolitismo del área metropolitana, tienen una marca de lo hispánico muy diversa de cierto rechazo que a partir de la generación del 37 en Argentina se produce en un afán de constituir una literatura nacional. Y este antihispanismo fue heredado por Borges, que viene a introducir la corriente de la literatura inglesa, que produce mutaciones en el ritmo verbal de su prosa y de su poesía. Por lo tanto, esta marca aparece en poetas argentinos posteriores, muy especialmente en Alberto Girri. En Alberto Girri, el ritmo de la lengua poética
No es el ritmo de los patrones clásicos, que de todas maneras Borges rescata a partir de los años 50, pero en Alberto Girri el ritmo es el ritmo de la sintaxis. Los poemas están construidos como argumentaciones que tienen una fuerte marca del ritmo sintáctico y que a la vez digamos, tributario de la prosa borgiana. Y a lo cual tenemos que agregar algo más. Girri era alguien que reflexionaba sobre su propio oficio de poeta, para decirlo con Pavese, ¿no? Il mestiere di poeta. ¿No? Tenemos la reflexión metapoética riquísima, que tiene muchísimas vinculaciones con la poesía de Girri. Y creo que hay un grupo de poetas, y ahora voy a la segunda parte de tu pregunta, hay un grupo de poetas que son poetas que reflexionan acerca de su propio arte. El caso de Octavio Paz, ya mencionado, a veces aparece no en específicos ensayos sobre poesía, sino en sus lecturas de poesía, en las reseñas, en los modos de evaluar otros poetas, van conformando su propia poética. Cuando digo poética, estoy hablando de, bueno, ciertas prescripciones de lo que la poesía debería ser. Esto lo encontramos a veces en la poesía misma y a veces en los textos en prosa que la acompañan. En el caso de Girri, por ejemplo, Diario de un libro, que va acompañando con reflexiones metapoéticas la poesía misma. En el caso de Hugo Bola, un libro que se llama Prosas, que es como un diario intelectual, que es extraordinario. Es un tratado sobre poesía. En el caso de Mario Montalbetti, que a la vez es lingüista, tenemos algunos textos de Olga Orozco muy, muy lúcidos, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿un poeta es mejor poeta, ¿no? Si reflexiona sobre la poesía? No, no es mejor poeta por esa razón. Pero muy probablemente en las reflexiones de estos poetas encontramos una hondura, una intelección, una profundización del arte poética muy atractivas, que nos completan el panorama. Y rara vez esto no ocurre con los mejores poetas, rara vez. Siempre nos encontramos, ¿no? con reflexiones o iluminaciones que nos conmueven y nos incitan a pensar, ¿no? Cuando Hellman dice la poesía es lenguaje calcinado, Mm. está haciendo una reflexión sobre la poesía que es poética y nos permite pensar el poema, como si existiera un pensamiento del poema. El pensamiento del poema. La poesía piensa, no es pensada, ¿no? La poesía de alguna manera nos lleva a reflexionar más allá. Por eso, cuando Lacan en una clase, cuando Jacques Lacan, el psicoanalista, está hablando de la noción del otro, cita a Rimbaud, ¿no? Cuando Rimbaud dice yo es un otro, ¿no? Yo es otro. Y Lacan dice, los poetas que no saben lo que dicen siempre dicen las cosas antes que los demás. Bueno, Mm. yo creo, estoy de acuerdo con esa frase, salvo en un detalle, en que los poetas saben lo que dicen. Los poetas saben lo que dicen. Cuando Rimbaud decía a los 17 años, yo es otro, sabía qué estaba diciendo. Por eso decía, es falso decir yo pienso. Debería decirse on me pense, se me piensa o soy pensado. Se adelanta siendo un coetáneo de Freud, porque se llevaban 2 años de edad, lo que pasa que Rimbaud murió antes de los 40 años, pero ya había sentado las bases de una nueva noción de la subjetividad, a través de una carta, que era una reflexión sobre lo poético. Por esa razón, yo creo que tanto Borges como los poetas, las poetas que reflexionan sobre su arte, lo profundizan. No necesariamente se es mejor poeta por hacerlo. Podemos, pero realmente es difícil encontrar
Por ejemplo, un poeta del que podríamos decir que no existía autorreflexión, Whitman. Apareció un texto de 2 tomos con las conversaciones que Whitman había tenido con su interlocutor, donde Whitman revela que era completamente consciente de su arte, que reflexionaba sobre su arte. Entonces, creo que esta cuestión viene, por eso la llamamos poéticas, viene, por ejemplo, del Ars Poética de Horacio, ¿no? Es decir, que el poeta mismo produce su propia reflexión. No digo que sean mejores poetas por existir esto, pero creo que se vuelve mucho más interesante. Bueno, dejaste un montón de puertas abiertas y como esta es una conversación, voy a ir acompañando esas puertas. Primero pensaba, digo, en este debate, que claro, es un debate fino, ¿no? Profundamente fino, si te convierte o no te convierte en mejor poeta la posibilidad de producir metapoesía, es decir, reflexionar sobre tu propia obra. Lo pensaba también en quizás esa posición o esa postura que entiende la poesía como un acto meramente iluminativo, ¿no? Como si las cosas ocurrieran por una suerte de rayo iluminador que no cesa. Y por otra parte, generaba ese contrapunto de aquel que es consciente sobre aquella conciencia que produce, ¿no? En ese aspecto. Definitivamente uno no entiendo, ¿no? Y entiendo a este desarrollo que mencionás, que uno no puede ser sentencioso respecto a un aspecto, pero a eso iba este debate, creo que es un debate abierto, pero además pensaba en esto que decías, que el poeta sabe, y por un lado pensaba en Alejandra Pizarnik, que ella decía, eh, cada palabra dice lo que dice, pero además más y otra cosa. No solo sabe, sino que además tiene varias capas acerca de lo que Claro, sabe. claro. Luego pensaba en esto de que el poema piensa, y se me ocurría esta frase de Nietzsche que decía, parafraseando a Nietzsche, porque Nietzsche hablaba del abismo, ¿no? Dice, hay que tener cuidado de mirar demasiado tiempo al abismo, porque el abismo te empieza a mirar a vos. Y pensaba con la poesía, ¿no? Cuando uno ve demasiado tiempo la poesía te empieza a mirar a vos, te empieza un poco a escribir a vos. Y por último, en Sí, esta diversificación de conversatoria, pensaba en Wallace Stevens, ¿no? Alguien también muy admirado por Alberto Girri, traducido por Alberto Girri, y en su Adagia, que entiendo que es un libro que se publica posteriormente, póstumo, y que también es un libro que reflexiona y que reflexiona con mucha solidez acerca del trabajo así poético. es, así es. Exactamente, son poetas. Pero mira, vos sabés que mientras hablabas, justamente las puertas que se abren, ¿no? Estaba pensando en llamémosla así, la doctrina de la inspiración, ¿no? Que es una doctrina que podemos pensar romántica, ¿no? Eh, el propio Borges decía, un poeta romántico, ¿no? Como Poe, Edgar Allan Poe, escribió una filosofía de la composición donde él relata y argumenta cómo escribió El Cuervo, The Raven, ¿no? Cómo compuso ese poema de una manera completamente deliberada. Dice, qué curioso que la estética basada en la inspiración, ¿no? Torres de Dios poetas, los poetas que hablan por Dios, los poetas que están inspirados, los poetas que no son oficiantes, mejor dicho, que son oficiantes y no producen un oficio, ¿no? Que parece que estuvieran por su boca hablar a la creación. La idea de poeta creador es una idea inspirada en lo divino, ¿no? Es decir, la idea de que el poeta es como un demiurgo, como una especie de bate que está realizando una tarea creativa, por lo tanto está inspirado y hay una relación entre arte y naturaleza, una naturaleza divinizada. Lo contrario de esto sería un oficio, como
como Eliot llamaba a Pound, il miglior fabbro. El fabbro es el herrero, digamos, ¿no? Es decir, que alguien realiza un oficio, realiza un trabajo, pero la paradoja es que los románticos, que podríamos situarlos en el plano de los poetas inspirados, de los poetas iluminados, son aquellos que reflexionaron muchísimo sobre el arte poética. Por ejemplo, Poe, en Filosofía de la Composición, o por ejemplo todos los románticos alemanes. Los románticos alemanes tienen un corpus reflexivo, de tal manera que mi argumentación acerca de que la poesía, de que la crítica poética es poesía por otros medios, tiene raíz romántica en realidad, porque para el romanticismo alemán, por ejemplo, la crítica literaria forma parte de la poesía, ¿no? Y ya que mencionaste a Pizarnik, eh, Pizarnik era una extraordinaria crítica literaria. Tiene un texto, un ensayo sobre El otro cielo de Cortázar, que es notable, notable, de una gran lucidez, ¿no? Y también leyó, tiene una reseña sobre El ojo de Alberto Girri. No parecen poetas nada vinculables. Sin embargo, ella admiraba ese libro y tiene una reseña extraordinaria sobre Girri. Y para volver a una maestra y hermana poética de Olga Orozco, de Alejandra Pizarnik como Olga Orozco tenía también con Girri una gran afinidad afectiva y poética, no necesariamente vinculada con sus propias poesías, que son tan disímiles, ¿no? Entonces, a medida que voy avanzando en el recuerdo, digamos que se va consolidando esta mutuas proyecciones de lo reflexivo con lo poético, ¿no? Por supuesto, podría argumentarse en otros planos, pero a mí, por lo menos, me interesa esa corriente, me interesa mucho esa corriente, para realizarla, para producirla y para leerla, ¿no? Un poeta como Antonio Machado, que estuve releyendo hace poco, porque se cumplieron 150 años de su nacimiento, a quien Borges no quería, pero con quien tiene algún punto de contacto, eh, hace reflexiones sobre la poesía de una manera completamente moderna a través de sus poetas apócrifos. Él crea a Juan de Mairena y a Abel Martín como filósofos, poetas que reflexionan sobre la poesía. Es decir, que produce un hecho poético, genera sus heterónimos para pensar la poesía. Y esos textos están dentro de su libro de poemas. Él los incorpora ahí, ¿no? Entonces, el propio Girri incluía sus reflexiones en sus libros de poesía, así como lo hacía con las traducciones. Así que creo que es una tradición muy rica, muy rica. Es Y extraordinario, bueno, Jorge. Sí. igual a Stevens tiene The Necessary Angel, ¿no? Que también es un texto reflexivo sobre poesía. No, sí, por supuesto. Decía, es extraordinario cómo en minutos uno puede alcanzar una densidad problemática en el mejor de los sentidos, ¿no? Respecto a la reflexión del oficio, porque pasamos de la idea de la divinidad, de la inspiración y el romanticismo, y por otro lado la idea del oficio. Y pensaba hay un libro que se llama Una poesía del futuro, que son entrevistas con Juan L. Ortiz. Y Juan Ah, L. sí, Y Juan L. sí, Ortiz, hermoso. es precioso ese libro. Y Juan L. Ortiz, Perdón, Daniel, que en este ida y vuelta me olvidé de decirte algo. sí, Cuando lo nombraste a Nietzsche, ¿no? sí, Hablando de cómo la poesía piensa y cómo también el filósofo poetiza, porque además en realidad, en el nacimiento de la tragedia de Nietzsche hay una reflexión sobre la música de la poesía, sobre el ritmo poético, sobre la subjetividad de la poesía. En Nietzsche hay poesía, hay poemas, literalmente, escribió poemas, ¿no? Por ejemplo, solo bufón, solo poeta. Pero si yo pienso en el Zaratustra, ¿no? Es una figura completamente poética, es un libro, ¿no? De una prosa poética. Es decir, que en Nietzsche estos márgenes son muy difusos, ¿no? Nada más, eso te quería decir porque me acordé mientras hablabas de Nietzsche, ¿no?
No, y es muy apropiado. De hecho, hay una idea, más allá del bien y del mal, de Nietzsche, que él dice que creo que es una frase muy apropiada para quienes nos gusta el oficio de la poesía, que es que lo que vale no es la intensidad de un gran sentimiento, sino su perduración. Mm, ¿No? Digo, pensando esto como obra, no como una intensidad de la obra, sino, o un momento de la obra, sino la intensidad en su extensión, ¿no? Como un corpus de trabajo, una dirección, incluso una disciplina poética en el tiempo. Pero hablábamos de Juan L. Ortiz y él decía en algunas entrevistas o entrevistas que le hace, si mal no recuerdo, Pacurondo, Juan Avignosi, sí. hay varios personajes muy interesantes que lo entrevistan allá en Entre Ríos. No sé si lo Y compila Osvaldo Aguirre, ¿no? Puede ser. si no me equivoco, sí, es de Editorial Sí, Mansalva sí, sí, sí. el libro. Hermoso libro, hermoso libro. Lo aprovechamos para recomendarlo. Y él dice que en unos estudios que hizo, que había en algunas poblaciones prehispánicas, que él había encontrado que en esas poblaciones el poeta no tenía nombre. El poeta era alguien elegido por esa pequeña sociedad para representar ese papel, justamente, y que no firmaba porque análogamente el herrero no firmaba sus espadas, el carpintero no firmaba sus sillas. Entonces la pregunta era, ¿por qué el poeta debería firmar sus obras? Y justamente introduzco esta idea para hablar de la figura del autor y cómo impacta también la figura del autor en la poesía, y pienso también no solo en las mil y una noches y demás, sino incluso en la Ilíada, en la Odisea, en los Rapsodas y en los Aedos, y cómo habrán intervenido ellos en su anonimato en escribir poesía. Me parece interesantísimo ese planteo. Es un planteo que abre un mundo, porque justamente la cuestión de la autoría es una cuestión fechada, es una cuestión histórica. Bueno, es muy conocido un texto brillante de Foucault, que se llama ¿Qué es un autor?, donde demuestra las distintas constituciones de la autoría en la literatura, ¿no? Y señala que esta cuestión de la autoría y del derecho de autor es un fenómeno de carácter jurídico, ¿no? Un carácter según el cual el texto se transforma en mercancía que tiene una propiedad intelectual. La famosa propiedad intelectual vincula el nombre de autor a una mercancía de la cual se apropia, ¿no? Se apropia y, digamos, se vende y se compra. Y existe una legislación acerca de eso respecto de el legado, de la herencia, durante 70 años, hasta que pertenece al dominio público. Esta cuestión, por supuesto, no existía en la antigüedad. Y había una relación justamente de anonimato, ¿no? En donde la figura autoral se borraba porque lo que hablaba o el que hablaba era el sujeto del poema. Lo que ocurre es que en la modernidad se genera una situación completamente paradójica. Y es que, y acá aparece Nietzsche y aparecen los poetas románticos previamente, que dicen las cosas antes que los pensadores, cuando afirman que Dios ha muerto, ¿no? Eso lo hace, digamos, Jean-Paul Richter, Dios ha muerto, que es un poeta alemán, lo dice Nerval, ¿no? En El Cristo de los Olivos, donde aparece el Cristo eh, que declara Dios ha muerto, que ha recorrido el universo y se da cuenta que es una cuenca vacía mientras los apóstoles están durmiendo ahí en el monte de los olivos. Esta figura reaparece en Nietzsche, eh, en La Gaya Ciencia o el Gay Saber o la Ciencia Alegre, con la fábula de aquel loco que dice a todos, Dios ha muerto y ustedes lo han matado. Muy bien. Esta tradición se abre al siglo XX con el silencio de Dios, con la muerte de Dios, pero sobre todo con el descentramiento del sujeto
la escisión subjetiva, que, bueno, ya aparecía anunciada por Stevenson en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Y aquello que Borges llamaba la nadería de la personalidad, las duplicaciones subjetivas, los heterónimos, los sujetos que dicen de sí mismo, como César Vallejo ha muerto, le pegaban todo sin que él les haga nada, firmado por César Vallejo. Entonces, esta constitución de un sujeto nuevo se realiza porque Dios ha muerto, es decir, porque el sujeto, a diferencia del sujeto moderno cartesiano, el sujeto de la modernidad, que es otra cosa, ese sujeto no se puede autovalidar, mejor dicho, no se puede validar por un ser superior que es Dios, que es la divinidad. En la conciencia cartesiana, ese sujeto se sustentaba en la divinidad. Pero cuando Dios ha muerto, este sujeto tiene que autofundamentarse, autocerciorarse, pero a su vez pierde la unidad. Ese sujeto se divide. Ese sujeto descubre que su yo no es pleno. Hay un yo oculto, como el Hyde de Jekyll y Hyde, que es el inconsciente. El descubrimiento del inconsciente por Freud es parte de este paradigma de la decisión del sujeto. Esto atraviesa todo el arte del siglo XX. En consecuencia, el sujeto del poema es un sujeto también fragmentado y escindido. Borges es un ejemplo palpable. Que llame a un libro el otro, el mismo, que se dupliquen especularmente por vía de los espejos los sujetos, que los sujetos sean por lo menos duales, los sujetos mantengan allí siempre, como por ejemplo en las ruinas circulares, el sueño de uno y otro y otro y otro, que la divinidad, por ejemplo, como en la prosa Everything and Nothing, ¿no? Que aparece Shakespeare y le dice a Dios, estoy glosando, por supuesto, no citando de memoria, le dice a Dios, no soy nadie en mí mismo, no soy nadie, y soy todos mis personajes a la vez. Y Dios le dice, yo también soy nadie, soy todos los seres que he creado, pero en mí mismo nada soy. Muy bien, esta nada de la personalidad, esta nadería de la personalidad, aparece justamente para producir una fragmentación, no solo en el interior del poema, sino también en relación con el sujeto autor. Es decir, antes de esta escisión subjetiva y de esta caída de la divinidad como fundamento del sujeto, había una relación que podríamos llamar naturalizada entre el sujeto autor que dice yo y el yo del poema. Este hecho deja de ser naturalizable y se transforma en una construcción literaria. Una construcción que produce justamente un sujeto fragmentario. La idea de un sujeto poético que tiene heterónimos como Fernando Pessoa, que escribe Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, que son formas enunciativas de un sujeto plural, o por ejemplo los apócrifos de Machado, son resultados estéticos de esta fragmentación, que viene a cuestionar la relación entre el autor, la figura de autor, y ese sujeto que de alguna manera revierte sobre el autor. Y ahora podemos entender justamente que ese autor también es una especie de ficción. Y lo encontramos en un texto genial, para mí genial, que es Borges y yo, que está en El Hacedor. Y cuando vos decías eso de que pertenecía, justamente lo tengo acá, El Hacedor, el primer libro que leí de Borges y el que más me gusta, será por eso, ¿no? Cuando en Borges y yo dice al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas, yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Y esto
fue escrito o publicado en el año 60. Es decir, que a través de todo el siglo aparece esta novedad, esta fragmentación. ¿Quién es este Borges? El Borges del que habla es el Borges que está en la tapa del libro, Jorge Luis Borges. A ese otro le suceden las cosas. Yo me dejo vivir para que el otro trame su literatura, esa literatura que tiene derecho de autor. Y ahora el autor es un muerto. Entonces, de alguna manera, Borges era plenamente consciente de esa paradoja del siglo XX en relación con la figura de autor. Y con lo que decías antes, agrego algo más. Cuando dice que la literatura del otro lo justifica, ¿no? Yo me dejo vivir para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que el otro ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar. Quizá porque, y acá viene aquello que decías al comienzo, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Y esto es así, porque nos apropiamos en realidad de Borges y lo transfiguramos, lo transformamos y lo continuamos. Entonces, esa relación de autor y sujeto poético, ya en el siglo XX, por esta mutación del paradigma de la subjetividad de lo que hablábamos, con la muerte de Dios como problema filosófico, aparece creando esta situación nueva, incluso poniendo en entredicho la noción misma de autor, ¿no? Recién mencionaba esa frase que es para tatuársela, ¿no? Lo bueno ya no es de nadie, sino del Sí, lenguaje y la tradición. ponerse en la Una, remera, ¿no? una remera que diga, y pensaba en muchas cosas, pero en primer lugar pensaba en Pierre Menard, autor del Quijote, Sí, 1939, donde precisamente pone en tensión, vos usabas, entiendo con mucho sentido la palabra apropiación, perdón, la palabra fragmentación. fragmentación. Si me permitís agregar una idea, inestabilidad, ¿no? Esta idea de Sí, inestabilidad que se produce en este desconcierto en el siglo XX, tomando tus ideas, entre el autor, la figura del autor y el anonimato del autor de los siglos anteriores. Y me parece que en Pierre Menard está centrado, sintetizado esta inestabilidad, donde pone en juego precisamente mucho antes que los postestructuralistas la idea de la muerte del autor, ¿no? claro, claro. Cuando dice que el Quijote de Menard no solo es distinto al Quijote de Cervantes, sino que es mejor que el Quijote de Cervantes, porque que un autor francés escriba un texto como principio del siglo XVII, tiene un nivel de dificultad que no tuvo Cervantes. Pero quería sumar eso, esta idea, como toda esta conversación nos va derivando, al Quijote precisamente, porque cuando uno lee el Quijote, en esa prosa hay mucha poesía. Y no solo en esa prosa, sino que hay poesía dentro de la prosa. Sí, Eh, claro. porque a mí me da la impresión, y quería compartir también a ver cómo lo veías vos, Cervantes, alguien naturalmente que Borges leyó mucho, era ante todo un poeta. Y pienso eso vinculado con Borges, porque Borges empieza su vida literaria y termina su vida literaria oficialmente, ¿no? Con libros de poesía. Estamos hablando del Sí, Fervor de Buenos Aires del 23 y estamos hablando de Los Conjurados del 85. así es. Y finalmente, para terminar la pregunta, concepto, sin embargo, se lo reconoce más como cuentista que como poeta. Entonces, todas estas reflexiones que quizás no van a ningún lado, simplemente como puntos para seguir la conversación. Mira, estaba pensando yo creo cuando vos decís Cervantes es un poeta, cuando en realidad Cervantes
escribe la novela moderna, digamos. O sea, funda una novela tan extraordinaria. Y aquí, como nota al pie, digamos, o deriva, estaba pensando en los postestructuralistas que abrevaron de Borges. Digamos que su noción de la lectura aparece en Borges en Pierre Menard. Porque lo que dice Borges, antes de entrar en lo del Quijote, lo que dice Borges es algo muy notable con ese Pierre Menard, autor del Quijote. Bueno, por empezar, la construcción del cuento como un ensayo literario, ¿no?, difumina la forma. Y por otro lado, lo que Borges dice como una broma, ¿no?, como una broma erudita, porque cuando leemos el texto Pierre Menard y leemos el fragmento escrito por Cervantes y el de Pierre Menard, descubrimos que es el mismo. Es literalmente el mismo. Sin embargo, el argumentador o el narrador dice que son esencialmente distintos. Y es que es cierto, porque lo que mutó justamente la interpretación del fragmento es la época, es el tiempo. El tiempo ha producido una distinta lectura de ese fragmento. Porque justamente lo que produce una comunidad interpretativa es un cambio histórico de la interpretación de un texto determinado. No hay un sentido esencial, no hay un significado predeterminado que atraviese los siglos. De ninguna manera leemos a Shakespeare de la misma forma hoy que hace 3 siglos. No lo podemos hacer, porque las circunstancias históricas han cambiado, han mutado, y por eso, bueno, creo que se dice como un lugar común que el clásico es aquel que puede atravesar las épocas para ser leído de distinto modo. Es clásico justamente por atravesar los siglos, no por decir siempre lo mismo. El clásico dice siempre de otro modo, y por eso existe la traducción. La traducción, porque si no, leeríamos la traducción de Fernández de Moratín de Hamlet bajo el nombre Hamleto, como lo tradujo, ¿no? El del sí de las niñas. Bueno, Fernández de Moratín tradujo a Shakespeare, ¿no? Y también aparecen todo el tiempo traducciones de Shakespeare, porque la traducción también es una forma de leer, es una forma de interpretar. Entonces, las interpretaciones, las reinterpretaciones y las traducciones de los clásicos son otras formas tantas de lectura por las cuales el mismo texto se modifica. El texto literal nunca es el mismo. Pierre Menard escribe en el siglo XX otro Quijote que es el otro, el mismo, ¿no? Entonces, efectivamente, es mucho más rico el Quijote del siglo XX que el del siglo XVII, porque tiene toda la tradición de lecturas y porque tiene justamente una complejidad retrospectiva. Es decir, que, como la de Kafka y sus precursores, ¿no?, que podemos leer lo kafkiano, el otro día estuvimos charlando sobre esto, en Ulises. Podemos encontrar a Ulises cuyo objetivo, la isla de Ítaca, está constantemente postergado por todas sus aventuras. Nunca llega al objetivo. Muy bien, entonces, creo que justamente un texto como Pierre Menard modifica la concepción de la lectura y la hace extraordinariamente moderna. Entonces, allí Borges produce teoría, por decirlo así. Ahora, con respecto a lo que decías de Cervantes, habría dos modos de hablar de lo poético, ¿no? Bueno, no son los únicos modos, pero en este problema. Podríamos hablar de la poeticidad de los narradores, ¿no? Y podríamos hablar de la poesía que aparece como punto de vista acerca de la experiencia en la narrativa. Por supuesto que Cervantes escribió poesía y que a veces la poesía está, por ejemplo, en los prólogos del Quijote, pero tenemos que decir que Cervantes es el rey de la novela moderna.
porque articuló una forma absolutamente nueva, entre las cuales está la reflexión metanarrativa, porque en la segunda parte del Quijote se habla del Quijote falso, ¿no? Que apareció escrito por Avellaneda, y donde hay incluso una mirada al autor del Quijote, hay un juego de espejos completamente modernos que abre una brecha enorme en la narrativa de los siglos posteriores. Así que tenemos la posibilidad de leer la narrativa con su impronta poética respecto de lo que podríamos llamar la poesía como forma de vida. Es decir, el Quijote es un personaje sumamente poético. Es decir, genera un efecto estético de tal profundidad que es un efecto poético. Eso es por un lado, pero por otro lado, tenemos también narrativas que pertenecen a autoras y autores que son poetas, incluso cuando narran. Y ahí coincido con vos, en el sentido de que yo leo a Borges como poeta, incluso cuando narra, porque su mundo es un mundo poético y él también se pensaba a sí mismo como un poeta. Tal es así entonces que el arco que contiene toda su obra es un arco que tiene dos polos poéticos, el del principio y el final. Eh, Sería absurdo negar que Borges es un narrador absolutamente genial, pero también era un gran poeta. Yo no le quito, no hablo de Borges como decía una crítica literaria, como un fracaso dorado. No, yo leo la narrativa de Borges, incluso poéticamente. Vamos a poner otro ejemplo. Yo no diría que vamos a pensar, no sé, en un narrador como, no sé, Vargas Llosa o Graham Greene, que esos narradores sean poéticos. Esos son narradores plenos, en el sentido de que no podemos derivar una poeticidad desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de una percepción acerca y una argumentación acerca de la poético, como en otros narradores que también son poetas o que tienen un punto de vista poético. Rayuela, de Cortázar, es un libro de una intensa poeticidad. Adán Buenos Aires, de Marechal, es un libro sobre un poeta. Adán Buenos Aires es un poeta. Ese poeta escribe como Marechal. Es decir, ese poeta ha escrito los poemas de Marechal. José Lezama Lima, en Paradiso, es un poeta que escribe novelas. Entonces, tenemos por un lado las narraciones que tienen una impronta poética y tenemos los narradores que son poetas incluso cuando narran. Y yo creo que Borges lo es. Ahí en esta bifurcación que hacías entre los narradores plenos y los narradores poéticos, o hablabas, por ejemplo, en Cervantes de la poetización de la narración, que pusiste muy bien el ejemplo de estos poemas que que escribió casi como una broma, ¿no? Sobre todo en el Quijote de 1605, porque no tenía nadie que le dijera, che, qué gran libro que estás escribiendo. Entonces, Sí, de hecho Cervantes pensaba que su gran obra era los trabajos de Persiles y Segismunda, no el Quijote. exactamente, exactamente. Y por otra parte, pensar al Quijote como poeta, en tanto personaje que a partir de la lectura, ¿no? En este caso a partir de la lectura de los caballerías, pero digo, a partir de la lectura, produce sentidos, ¿no? Poéticos en ese caso. Idealiza, ¿no? Idealiza lo real, ¿no? Exactamente. Lo transfigura, ¿no? Pero además, y es ahí Perdón, donde, perdón, ¿sabés sí, de qué me estoy acordando? sí, por supuesto. Me estoy acordando de un gesto, vamos a hablar de Kafka y sus precursores, Sí, un gesto joyciano de Cervantes. sí, Cuando dicen que la vacía, ¿no? La vacía con B larga y C, que es un cuenco de metal,
¿no? Él dice que es un yelmo, ¿no? Que es el yelmo de un caballero. Dice, Sí, no, 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 es una vacía, no es un yelmo, usted está mirando mal. No, es un yelmo, le dice el otro, que ve la vacía un yelmo. Y entonces Quijote dice, bueno, si no es una vacía ni un yelmo, es un vacillelmo. claro. Entonces inventa una palabra, como una palabra portmanteau, como las del Ulises de Joyce, como la del Finnegan's Wake. Inventa la palabra vacillelmo en un gesto puramente poético. Eso lo hace un poeta, justamente, ¿no? Inventar una palabra para crear un objeto nuevo, el vacillelmo, ¿no? Totalmente, sí, a eso me refería cuando decía que veía en Cervantes y en este libro particularmente un poeta. En esa escena, pienso, ahora me haces retrotraer en la lectura al Quijote cuando ve dos espacios, dos humaredas y piensa que son dos ejércitos en la primera parte, ¿no? Que se van a enfrentar y empieza, son páginas y páginas que enumera a cada soldado de cada una de los ejércitos que se van a enfrentar y finalmente son dos manadas, creo que son ovejas o carneros, y que Sancho todo este tiempo le está diciendo, pero ese poder de invención, y si entendemos la poesía como un entrenamiento de la imaginación, ¿no? Creo que está muy, muy presente, pero también pensaba en dos poemas de Borges ligados al Quijote. Uno, si no me equivoco, es Un soldado de Urbina y el otro es Sueña Alonso Quijano, donde está Hermosos poemas. hermosísimos, ¿no? Soldado de Urbina, para quienes lo están escuchando, habla de Diego de Urbina, con quien Cervantes participa en su compañía en la famosa batalla de Lepanto, ¿no? Y por otra parte, bueno, Sueña Alonso Quijano, que produce también esta fragmentación o inestabilidad que vos hablabas, donde ya es Alonso Quijano quien crea, antes estábamos hablando de la muerte del autor, ¿no? Pero ahora son los personajes los que crean a sus propios autores. Lo cual no está lejos de la realidad, ¿eh? Eso ha pasado, por ejemplo, con José Hernández. Claro, José Hernández, que es el autor del Martín Fierro, que es un gaucho que dice yo, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, eh, en su carrera política termina firmando textos políticos como el senador Martín Fierro, ¿no? Es decir, que esa transfiguración subjetiva producida por los propios personajes que se proyectan en el autor aparece también con Kafka. Pensamos a veces a Kafka como un personaje kafkiano, ¿no? claro, totalmente. Hablabas, Jorge, de El Hacedor en un Sí, momento, como decías que era no recuerdo, creo que decías que era el primer libro que habías leído de Borges. Si sí, el primer libro. si mal no recuerdo, es un libro que le dedica a Leopoldo Lugones. Así es. Dice, usted Lugones, creo, gloso, ¿no? Se fue en el 38, pero espero que estas páginas, no sé, le produzcan alguna admiración, y etcétera, etcétera. Y pienso en el Borges de los años 20, que no tenía ese vínculo respecto a la poesía de Lugones. Vos me corregirás en torno a eso. ¿Cómo pensás esos movimientos poéticos de Borges respecto a los padres que va eligiendo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en cada época? Y si me permitís agregar una pregunta, ya respecto a Lugones, tomando algo de Vargas Llosa que decía en qué momento se jodió Perú, que podríamos decir en qué momento se jodió la poesía, que la influencia que tenían los poetas, por ejemplo, cuando Lugones da esa famosa conferencia y de alguna manera canonizan el Martín Fierro, quiero decir que tiene el poeta un lugar sobresaliente en la sociedad. ¿Qué pasó con hoy donde el poeta no tiene ese peso, no tiene ese lugar? eh, y que naturalmente no pasó tanto tiempo histórico respecto a la famosa conferencia de Lugones y al tiempo presente. Perdón, te mezclé todo, pero bueno,
Son Como, varias cuestiones, sí, varias cuestiones. Bueno, realmente las conferencias, para empezar por el final, digamos, ¿no? Em, las conferencias de Lugones que fueron recopiladas en El Payador, esas conferencias donde canoniza el Martín Fierro por una cuestión este, político-cultural de las élites que necesitan, esto fue muy estudiado por Carlos Altamirano y Beatriz Arlo, no los únicos por supuesto, pero ese procedimiento cultural de canonizar el Martín Fierro, en el cual no estuvo solo Lugones, eh, constituyó un momento de las élites intelectuales en connivencia con las élites gubernamentales, porque el presidente Sáenz Peña asiste a las conferencias de Lugones, algo que ahora sería impensable, ¿no? Que un presidente asista a la conferencia de un poeta, ¿no? Más bien lo expulsa, ¿no? Como lo quiere expulsar de la República, hacerlos callar, sobre todo. Ahora bien, en ese momento la relación con la cercanía con el poder de la élite intelectual era muy profunda. Y el acto de canonizar el Martín Fierro era también un acto político en contra de la diversidad que llegaba con los inmigrantes, con la inmigración, ¿no? Porque justamente Lugones, en el momento en que entronizaba al Martín Fierro y que en las odas seculares, ¿no? Que es el libro que celebra el centenario de la nación argentina, sale en 1910, dice que Argentina tiene del lado de venir puesta la llave, es decir, que es el país del crisol de razas. El crisol significa fusionar en una sola sustancia la diversidad. Ese mismo Lugones decía a la vez que los inmigrantes traían un babelismo anárquico y venían a hacer desorden en el zaguán. Es decir, que por un lado tenés la llave del lado de venir para que abras y entres, y por otro lado estás haciendo en el zaguán de tu casa demasiada estridencia y desorden. Por lo tanto, hay que ordenar esa sociedad con una figura que completamente idealizada, que es la del gaucho, en contra de los anarquismos inmigratorios. Entonces, esta apropiación del Martín Fierro tiene una intencionalidad política, que es la de unificar justamente una identidad nacional, produciendo justamente al mismo tiempo un ordenamiento, como aparece en la ley de residencia de Miguel Cané, que trata de expulsar a los extranjeros que vienen con ideas subversivas. Ahora bien, por lo tanto, digamos, la relación, como bien marcás, del intelectual con el poder es muy intensa en ese momento, ¿no? Esto, de todas maneras, en la Argentina aparece siempre de un modo muy crítico. Es decir, el intelectual orgánico aparece siempre cuestionado, aparece incluso por los propios intelectuales, generando un espacio de disidencia, de discordia. Nunca aparece la comodidad del intelectual argentino con el poder, como sí aparece, por ejemplo, en México. En México, la relación de los intelectuales con el poder, después de la Revolución Mexicana y cuando se burocra- burocratiza, cuando se burocratiza la revolución, este vínculo entre intelectuales y poder aparece realmente afiatado, ¿no? A tal punto que cuando se produce en el 2014 el centenario del nacimiento de Octavio Paz, es un acontecimiento estatal, ¿no? Es decir, esto no ha pasado con el centenario de Borges. El Estado no celebra el nacimiento del escritor más importante de la nación, ¿no? Como así lo piensa el Estado mexicano. Y entonces, he observado esto en varios países de América Latina, ¿no? La vinculación que vi, por ejemplo, en Chile, ¿no?
En Colombia, el mismo García Márquez en relación con los poderes era un personaje que podía negociar con la política, ser alguien cuya voz es escuchada. Esto no pasa en América Latina, en Argentina. Lo que pasa en América Latina no pasa en Argentina. En Argentina hay una situación muy crítica del intelectual y, y me parece que esto produce, por un lado, una falta de consideración de la voz del intelectual, que es desplazada, pero por otro lado una cierta libertad crítica, ¿no? Es decir, esto es un fenómeno que, de todas maneras, empieza en términos globales en Occidente, el intelectual empieza a distanciarse, digamos, de la sociedad en la medida en que su propio discurso se vuelve especializado, ¿no? Digamos, con la presencia de las vanguardias, la relación entre el público lector y el artista se vuelve más distante, lo cual lo vuelve un especialista, pero por otro lado, o un disidente, y es perseguido como tal, ¿no? Por los autoritarismos, y por otro lado, la posición crítica del intelectual hace que no sea un personaje cómodo para el poder. Cuando las élites intelectuales, digamos, hasta comienzos del siglo XX, formaban parte de la constitución del poder, formaban parte de la constitución de lo nacional en Argentina, desde Sarmiento hasta Mitre, ¿no? Son intelectuales. Mitre fue un presidente que tradujo la Divina Comedia. Es impensable por la brutalidad de muchos miembros del Estado en la actualidad. Es impensable. Muy bien, eso ocurría. Sarmiento, el prosista más grande del siglo XIX, llegó a ser presidente, más allá de sus políticas, digamos, del juicio acerca de sus políticas. Era un enorme intelectual que a la vez era presidente. Y Lugones fue el vocero incluso de una situación antidemocrática como el golpe de 1930. Había en 1924 pronunciado en Ayacucho el discurso que defendía la intervención militar en las democracias de América. Ha La hora de la sonado espada. para bien, claro, ha sonado para bien del mundo la hora de la espada. Tanto por una vía positiva como negativa, el intelectual formaba parte del poder y fue distanciándose. No creo que esta posición crítica sea negativa, ¿no? Sea negativa, pero siempre fue muy incómodo. Y la idea del intelectual orgánico con el poder es una situación que me parece que no corresponde o no se puede naturalizar respecto de la posición que para mí es el ideal del lugar intelectual. Eso para responder la última parte de la pregunta, digamos, ¿no? Eh, y la primera con respecto a Lugones, la relación Borges-Lugones, es una relación muy equívoca. Porque cuando Borges está en la revista Martín Fierro como vanguardista, tienen a Lugones enfrente como el árbitro de la cultura argentina, sobre todo de la poesía. Una reseña de Lugones en La Nación levantaba o hundía a un poeta, y como jóvenes veinteañeros, veintipico de años, se enfrentaban, ¿no?, al gran escritor y le tomaban el pelo y se oponían incluso a una estética que era una estética que Lugones defendía, por ejemplo en el prólogo al Lunario Sentimental, que es la estética de un mundo, de una visión del mundo armonioso y ordenado y jerárquico, ¿no? El poeta como una especie de bate que conecta el espíritu de la raza y la mente de la clase superior con el pueblo, es decir, que Lugones tenía una concepción jerárquica del arte ya desde 1910, por eso su deriva autoritaria tiene un sentido incluso de poética política, por decirlo así. Muy bien, ese Lugones era un Lugones con el cual la poesía debía ser con una rítmica variada, pero indeclinable.
La poesía tenía que tener un ritmo prefijado, métrica. El verso tenía que tener una medida y el espíritu del poema tenía que ser la metáfora. ¿Por qué? Porque justamente la metáfora venía a ser consciente la unión de los elementos entre sí, fusionándolos en nuevas figuras que simplemente estaban manifestando lo analógico del mundo, un mundo de semejanzas en la poesía, en el lenguaje, por lo tanto la metáfora enriquecía el lenguaje mismo. Entonces, era un mundo de analogías y armonioso. La armonía de Darío trasladada al orden social. Entonces, si alguien abjuraba de la métrica y abjuraba de la rima que unía justamente las palabras y ponía nada más que la metáfora mediante versos libres que tenían un ritmo, que en realidad no eran libres, sino que tenían un ritmo completamente distinto y dispar, estaban haciendo una tarea en contra de la civilización y en contra del lenguaje. Entonces, los vanguardistas argentinos, como Lugones, como Borges y Marechal, se ponen en contra de ese Lugones que exalta la métrica y la rima como centros del poema, y Borges escribe, basta que Lugones escriba la palabra abedul para que al verso le crezca un azul, perdón, basta que Lugones escriba la palabra azul para que en el verso siguiente le crezca un abedul en la punta. Y entonces Lugones dice, esta nueva generación de poetas escriben poesías en parrafitos eh, expelidos como la tos. Y dicen que esto lleva al comunismo en el arte. ¿No? Entonces, hay una disputa política en torno del ritmo. En ese momento, Borges se manifiesta en contra de Lugones. Pero cuando muere Lugones, que se suicida en el año 38, y cuando Borges escribe una especie de necrológica de Lugones, dice que ha muerto el mayor poeta de nuestro idioma. Y después dice que en ese libro, donde Lugones escribe esa poética que exalta la métrica y la rima, que es el Lunario Sentimental, dice, toda la vanguardia argentina salen de las páginas del Lunario Sentimental. Entonces va cambiando a una posición más conservadora entre 1938 y 1940. Y se distancia completamente de sí mismo y del vanguardismo de los años 20. En consecuencia, se acerca a Lugones. Cuando Borges empieza a escribir sus grandes ficciones de los años 40, prácticamente deja de escribir poesía. Y cuando deja de escribir poesía, vindica a Lugones y escribe un libro sobre Lugones. Entonces, empieza a mutar la posición de Borges, que también es una mutación política, porque el Borges anti-lugoniano de los años 20 es el Borges que está haciendo campaña política por Irigoyen en 1926, ¿no? Hace campaña política a favor de Irigoyen, que era un radical popular, contra quien Lugones conspira con el golpe de 1930, porque el derrocado es Irigoyen. Ahora, Borges, cuando reivindica a Lugones, va mutando en su posición política y se vuelve antipopulista ya en los años 40 y se vuelve furiosamente antiperonista. Posición que no revisó jamás. Se vuelve antiperonista y en los años 60 Borges ya es un funcionario de la dictadura que derroca a Perón en el 55, por lo tanto se vuelve antidemocrático. Llega a decir que la democracia es un abuso de las estadísticas. Y en el 55, cuando se declara la ceguera,
La ceguera es otro tema para desarrollar, pero bueno, no llevaría mucho tiempo. Cuando Borges se vuelve ciego, deja de escribir y leer por su cuenta y necesita de la ayuda de amanuenses, empieza a dictar sus textos. Borges, por una cuestión mnemotécnica, vuelve a la métrica y la rima. En realidad no vuelve, porque nunca había escrito con métrica y rima sus libros de los años 20. Recupera la métrica y la rima, recupera el soneto, recupera el cuarteto, las formas métricas fijas con rima. Y de esta manera regresa al, a las formas estéticas lugonianas. En consonancia con su conservadurismo político, retrocede respecto de su consideración de Lugones y escribe en el prólogo a El Hacedor, una dedicatoria a Lugones. Y en esa dedicatoria le dice que tal vez en una especie de ensueño, que va a visitar a Lugones y que Lugones está recorriendo ese libro que el lector es el que tiene en sus manos, El Hacedor, y que reconoce su propia voz. Que Lugones, leyendo en sueños, porque Lugones murió en el 38 y el libro es de 1960, en ese ensueño, Lugones aprueba las páginas que Borges escribió porque en él ha reconocido su propia voz. Entonces se produce una gran parábola cultural y política respecto de Lugones. Todo este proceso, digamos, de ida y vuelta. Y entonces el texto termina de una manera extraordinaria, ¿no? Lee con aprobación, esta vez usted vuelve las páginas, por supuesto esto nunca ha ocurrido, y lee con aprobación algún verso, acaso porque en él ha reconocido su propia voz, acaso porque la práctica deficiente le importa menos que la sana teoría. En este punto se deshace mi sueño, como el agua en el agua. La vasta biblioteca que me rodea está en la calle México, no en la calle Rodríguez Peña, donde estaba como bibliotecario Lugones, la biblioteca del maestro. Y usted, Lugones, se mató a principios del 38. Mi vanidad y mi nostalgia han armado una escena imposible. Así será, me digo, pero mañana yo también habré muerto y se confundirá. Esto es estremecedor, ¿no? Mañana yo también habré muerto y se confundirán nuestros tiempos y de algún modo será justo afirmar que yo le he traído este libro y que usted lo ha aceptado. Y cuando escribe el poema La Luna, que es un poema de cuartetos, ¿no? Con métrica y rima, dice, cuando en Ginebra o Zúrich la fortuna quiso que yo también fuera poeta, me impuse como todos la secreta obligación de definir la luna. Con una suerte de estudiosa pena agotaba modestas variaciones, bajo el vivo temor de que Lugones ya hubiera usado el ámbar o la arena. Es decir, que el poeta de los 60 teme que Lugones, mejor, el poeta de los 60 recuerda al joven que teme que Lugones ya hubiera usado las metáforas que él usó. Entonces está diciendo, aquel poeta le temía a Lugones, a pesar de que lo combatía. Es una historia realmente de fantasmas, ¿no? Em, Vos decías al principio que hacer ensayos es hacer poesía por otros medios, podríamos decir análogamente que hacer prólogos, en caso de Borges, es hacer poesía por otros medios. Te hago Sí, las últimas dos consultas, porque no quiero abusar ya de tu confianza. Vos trazaste una cronología poética de Borges que va de sus primeros tres libros, ¿no? Con verso libre, que son Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrenta y Cuadernos Sarmantín. Luego está el hiato hasta 1960, ¿no? Donde él vuelve con El Hacedor y vuelve con una métrica clásica y con el texto dedicado a Lugones. Y pensaba e incorporaba en esta idea a Oliverio Girondo, con quien él tiene una suerte de rivalidad estética
en los años 20. Pensemos que Fervor de Buenos Aires es del 23 y 20 poemas para hacer videos en tranvía es del 22, y uno ve con claridad las diferencias estéticas. Y Girondo, si mal no recuerdo, en el 54 publica En la más médula, que es un libro 55. 55, Sí, que uno diría está en consonancia con la época del arte conceptual, es decir, una exploración del lenguaje, y Borges en esa época se vuelve clásico, ¿no? totalmente, Entonces, totalmente. pensaba si en ese conservadurismo político no hay también un contrapunto eh, transgresor de Borges, que cuando todos están rompiendo o investigando el límite del lenguaje, Borges escribe como Quevedo. ¿No puede pensarse como un hecho contracultural también ese? Bueno, me parece que es una buena lectura, porque, digamos, lo que yo describí no era una devaluación de la estética, llamémosla así, formalista de Borges, porque en realidad, en realidad, eh, en primer lugar, Girondo, acá hay una lectura que podríamos llamar histórica, digamos, ¿no? Eh, porque justamente se toma a Girondo como una figura que se la contrapone a un conservadurismo borgiano en la forma, lo cual es muy relativo, es muy relativo. Por empezar, Borges y Girondo son dos vanguardistas en los años 20. Es decir, Fervor de Buenos Aires, si bien se contrapone, como bien decís, eh, en una primera lectura a 20 poemas para ser leídos en el tranvía, sin embargo, tienen puntos en común. Es decir, el tratamiento de la metáfora es similar en Borges y en Girón de los años 20. El espacio urbano, que es un espacio privilegiado por las vanguardias, tanto en Girondo como en Borges, aparece en primer plano. La eh, escisión del sujeto, la fragmentación del sujeto, el sujeto, digamos, estallado y fragmentario de Girondo, ¿no? Las cosas se le entran por las pupilas y el sujeto estalla, mientras el Borges de Fervor de Buenos Aires es un Borges osmótico, donde dice, las calles de Buenos Aires ya son la entraña de mi alma. Quiere decir que hay una relación también de fusión entre el espacio y el sujeto que recorre como un espectro las calles vacías de una ciudad que en realidad está poblada. Esos libros se pueden vincular. Es decir, son dos vanguardistas que a la vez están rivalizando hasta el fin de sus días, también por razones sentimentales, ¿no? Porque había un interés por Nora Lange, digamos, ¿no? En ambos, la Solveig Amundsen de Marechal de Adán Buenos Aires, las hermanas Lange. Este, hay, eh, hay una vinculación entre Girondo y Borges, pero cuando Borges produce ese cambio de la forma poética, no es menos, a mi juicio, como vos decís, no es menos revolucionario que Girondo. Si pensamos que la revolución es un valor estético, digamos, ¿no? Que el ser vanguardista a toda hora es, bueno, una posición estética posible. No necesariamente la huida de la tradición literaria es una posición revolucionaria. No necesariamente. Pero por otra parte, esto es para, digamos, para debatirlo desde el punto de vista de estéticas. Hay estéticas donde porque yo hablo de César Aira, digamos, donde la actitud vanguardista es constante. Y hay otras donde, digamos, la tradición, la modificación de la tradición que tiene una relación de diálogo con ella, es un valor, ¿no? Entonces, es la adopción de una estética y una política del ritmo, ¿no? Ahora, en Girondo, cuando leemos el trabajo con la lengua, que es realmente extraordinario, en La Más Médula, es un libro que para Borges es ilegible, no porque Borges no pudiera entenderlo, sino porque hay una cuestión de la ilegibilidad buscada por Girondo que Borges no acepta, ¿no?
Borges no acepta esta fuga de los significantes en una irisación y en una explosión barroca que él deplora, porque incluso deplora su propio barroquismo juvenil, ¿no? Eh, eh, ya no es, digamos, ya no tiene el barroquismo inicial, Borges. De alguna manera, como vos decís, se vuelve un poco clásico. Pero hasta cierto punto, digamos, porque Borges no deja de ser Borges, ya es una estructura poética toda su obra, incluyendo sus poemas. Sus poemas, llamémoslo así, formales. Ahora, en Girondo no hay un abandono de los versos tradicionales. En Girondo hay una reconfiguración de los metros tradicionales. Si nosotros nos ponemos a analizar la métrica implícita en los versos libres, no hay verso libre, todo verso rítmico. En los versos, comillas, libres de la más médula, encontramos patrones de heptasílabos y endecasílabos. Es decir, hay un ritmo muy presente en la más médula que a la vez se oraliza, porque Girondo los graba esos poemas. Entonces, me parece, digamos, que en lugar de leer poéticas como antagonismos, podemos leer poéticas coetáneas, es decir, las que están en el mismo tiempo, como fórmulas de estéticas diversas. Y podemos encontrar en el ritmo una política del ritmo. Como bien decís, leer el conservadurismo político borgiano de una forma tan mecánica en relación con su adopción de las formas métricas tradicionales es empobrecerlo. Yo recuerdo que Pere Gimferrer, el poeta catalán, decía en una prosa de uno de sus libros llamado Dietario, que es un libro, son libros brillantes, que en realidad Borges era una especie de anarquista, no era un conservador, era un anarquista individualista, ¿no? Era una especie de anarco-individualista. Eh, y eso aparece en su poesía. El último Borges es un Borges democrático. A partir de 1980, Borges reniega de su apoyo inicial a la dictadura del 76, que la tuvo, porque él apoyó todas las azonadas militares contra la democracia porque eran antiperonistas. Hasta que finalmente, en 1980, cuando tiene una entrevista con las Madres de Plaza de Mayo, firma la primera declaración para la aparición con vida de los desaparecidos. Es decir, Borges encabeza una solicitada contra la desaparición forzosa de personas. Y así lo declara en una entrevista en Roma. Y yo a Borges lo conocí personalmente en 1980 y él tenía plena conciencia de lo que estaba ocurriendo, porque se lo habían dicho y él lo aceptó y revisó su posición. Por eso criticó a los militares en la guerra de Malvinas, por eso asistió al juicio a las juntas en 1984 y escribió un texto sobre eso. Y escribió un texto en contra de la guerra de Malvinas. Es decir, el último Borges es un Borges democrático que reivindicó la democracia que había fustigado en los años 60 por antiperonista. Nunca dejó de ser gorila, eso es cierto, pero volvió a ser democrático como lo era en los años 20, ¿no? Borges, coincido plenamente, democrático y más enamorado que nunca. Esos textos que escriben Los Conjurados, siempre digo, pues un texto escrito a los 85 años, eh, hay que llegar a los 85 años con ese amor en el cuerpo, ¿no? Con esa vitalidad en el cuerpo. Por eso cuando a él le decían esa famosa entrevista con este periodista español, que le dicen, maestro, dicen que usted es frío, calculador, y él dice, yo soy sentimental, dice, soy No era desgraciadamente sentimental. ese mito de la frialdad de Borges es completamente falso. Yo lo conocí
y lo traté, y era una persona, por lo menos conmigo, yo era un joven, yo era muy joven, y no me conocía. Yo me presenté como un estudiante de literatura, a él le gustaba mucho la Facultad de Filosofía y Letras, tenía muy gratos recuerdos de su paso como profesor, y me trató con muchísima calidez. Muchísima calidez. Nunca estableció una superioridad ni una jerarquía, siempre me hizo sentir cómodo. Llegó un momento en que me parecía natural estar con Borges, y yo en ese momento estaba con Cervantes, con Kafka, con Joyce, estaba con uno de los genios de la literatura mundial, y no lo hacía sentir, ¿no? Era una persona extraordinariamente generosa en el trato con su interlocutor y muy cálido. Pero bueno, esa fue mi experiencia, ¿no? Te hago la última pregunta, Jorge. Hace un rato yo mencionaba a modo de fórmula esta idea de en qué momento se jodió la poesía, y vos hiciste un importantísimo análisis entre el intelectual y su vínculo con el poder a partir de Lugones, las olas inmigratorias, la amenaza de la identidad nacional a partir de las olas inmigratorias, y cómo la élite intelectual y la élite política, ¿no?, se unían en esa época. Pero quisiera agregarte la idea de en qué momento se jodió la poesía, pero en tanto género, respecto a otros géneros, ¿no? Como pueden ser la novela, el cuento, el ensayo, la crónica. Recordando a un gran poeta que nos dejó hace muy poquito, a Jorge Aulichino, que permanentemente decía que en los libros, en los mejores libros de fin de año, nunca salían los libros nunca eran considerados los libros de poesía, como si no fuera parte de la literatura. Decía todo esto para pensar si para pensar, ¿no? No lo sé, si la poesía de Borges pierde lugar o pierde territorio frente a sus cuentos, a su parte narrativa, eh, precisamente porque estamos viviendo una época donde la poesía en general está perdiendo terreno frente a otros géneros. Desde hace 50 años que escucho que la poesía pierde terreno frente a otros géneros. Es decir, creo que la poesía aparece en muchas dimensiones de la cultura y que trabaja en otro plano, trabaja en el plano de la lengua. La poesía trabaja en un plano que en una primera instancia no es plenamente receptiva, recibida, pero esto en realidad se contrapone con una enorme proliferación de escritura poética, más allá de su calidad, que además depende de muchos factores. Es decir, hay muchas y muchos poetas, hay muchos espacios de poesía. Lo que ocurre es que el análisis que se hace respecto em, eh, de la ignorancia de la poesía es un fenómeno de mercado. El mercado ignora la poesía. La poesía no es mercancía. La poesía, digamos, aparece como un fenómeno que está más allá de lo intercambiable. La poesía puede ser, por supuesto, una mercancía y un producto vendible, pero generalmente no lo es. Generalmente, como decía Guillermo Boido, la poesía no se vende porque la poesía no se vende. Por lo tanto, no hay ningún pacto de lectura transable. La poesía puede ser justamente una lengua que se ponga en contra de la discursividad habitual de una sociedad. La poesía habla como una lengua extranjera por momentos para extrañar los discursos sociales. Pero si pensamos en su importancia en una lista de los mejores libros del año, esto es un fenómeno de mercado, no es un fenómeno de la cultura. La poesía está, como parafraseando Borges, estuvo en el principio y estará en el fin,
porque la poesía es la manifestación más honda de la lengua. No hay sociedad sin poesía. Puede haber una sociedad, como decía Pound, donde la usura, como ocurre en esta sociedad, donde la usura, digamos, contamine los vínculos democráticos, los vínculos de convivencia democrática. Pero la poesía tiene mucho que decir en ese lugar. Por ejemplo, cuando la dictadura más sangrienta de la República Argentina ocurrió entre el 76 y el 83, la poesía escrita por los poetas, sin ser referenciales, produjo una especie de saneamiento de la lengua. Eso es un fenómeno que no era popular y conocido por todos, pero sin embargo estaba ocurriendo. Tal vez no conozcamos lo que produce un científico en la obtención de una vacuna contra un virus, pero del mismo modo, tal vez no conozcamos el trabajo secreto de un poeta que nos va a hablar en el futuro. Y sin embargo, eso está ocurriendo. Yo no creo que la poesía esté devaluada porque no es un bien de consumo generalizado. Yo creo que la poesía siempre estará, porque no hay civilización ni hay comunidad, por pequeña que fuese, sin poesía. Puede existir sin escritura, pero la poesía siempre estará presente. Es mi utopía, probablemente, pero no creo que esto ocurra, porque nunca ocurrió. No tiene por qué empezar en el año 2026. La poesía está al principio y estará al final, decías. Recuerdo una frase de La Iseca, que por cierto tiene un solo libro de poesía que a mi entender es extraordinario, que es Poemas Sí, Chinos. es extraordinario. Es extraordinario. Y él una vez le preguntaron, dice, ¿para qué sirve el arte? Él dice, famosa pregunta pelotudísima. Dice, sin imaginación no hay física cuántica, sin imaginación no hay matemática, y podemos decirlo lo mismo de poesía, ¿no? Sin poesía no hay matemática, no hay arquitectura, no hay medicina, no hay nada. Entonces cierra la seca y dice, ¿para qué sirve el arte? Para que funcione todo lo demás, Sí, ¿no? estoy de Jorge, acuerdo. nos quedaron un montón de temas, nos quedó la ceguera y su vínculo con la poesía de Borges. Otro tema que nos quedó pendiente es el Borges traductor y cómo impacta la idea del Borges traductor como poeta, también vinculado, podríamos decir, a Shirri. Bueno, es interminable, pero de eso se Interminable. trata de las conversaciones, ¿no? De que no terminen, de que abrazando un poco aquello que Borges decía del propio Macedonio Fernández. Dice, el mejor Macedonio era el conversador, ¿no? Claro. Decía. Así que bueno, espero que hayas disfrutado de esta conversación, Por Jorge. supuesto que sí, por supuesto. Bueno, un saludo a todos quienes nos escucharán y nos están escuchando. Te mando un abrazo enorme y fue una de las conversaciones que más he disfrutado. Así que te agradezco Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias.